Father, for this day. Father, I thank you for each and every one, Father, that made it today, Lord. I ask, Lord God, that you, Father, in heaven, solely be with each and every one of us, Lord God, and give us knowledge and understanding of your word, Lord God, that we may put it to practice, Father, and understand, Father, what it is you expect from each and every one of us, Lord, and we can please you as we do it. We thank you, Father. Amen. Queremos dar las gracias a todos los que atendieron el jueves, ¿no? Tuvimos un muy buen tiempo y los que no pudieron venir, pues los extrañamos, ¿verdad? Igualmente nos hicieron falta, pero gloria a Dios que aquí estamos, ¿no? Creo que por el frío hay poca gente, pero alcanzamos más. Amén. Lo que el Señor me estuvo dando es discípulo, seguidor o discípulo, ¿no? ¿Cuál somos? Déjeme ver si el micrófono se ve muy. Bueno, sí, se ve un poco mejor, ¿no? Sí, lo que me dio el Señor era si somos seguidores o discípulos, ¿verdad? Y hay una gran diferencia en cómo miramos las cosas. What God gave me this week is follower or disciple. What category do we stand in? It's a great difference in a disciple as there is in a follower. Hay una gran diferencia en ser un seguidor a ser un discípulo de Cristo. Un seguidor es una persona que tal vez venga y pueda venir domingo tras domingo y que no haya un cambio en uno, ¿no? Que venga uno, se siente, escuche, tal vez cante y se vaya. Y puede suceder por mucho tiempo, pero no hay un crecimiento espiritual, ¿verdad? Seguimos donde mismo, no avanzamos, no hay cambio en nuestra vida, no hay transformación de parte del Señor. There's a big difference between the follower and disciple. When we're a follower, we can come here Sunday after Sunday after Sunday, and there may be no change in us. We can continue being the same person as we were day one. We come through these doors, we might sing and praise and listen to the word, but once we leave out of the doors, we're the exact same person we were when we walked in. There's no difference, there's no transformation in us. We continue being the same person we were. We continue being the same person that we've been for years and years. ¿Verdad? Continuamos siendo la misma persona que hemos sido por ya años. No hay ese cambio. No se ve la diferencia, no se ve el fruto en el Señor en nuestras vidas. You can't see the fruit of the Spirit, what God has placed in us, because we continue living the same life that we've been living for maybe for many years. There's no change in us. There's nothing different other than another Sunday that's gone by or another week that's gone by. Un discípulo de Cristo es uno que cree en su doctrina. Ahora, muchas veces decimos, no, pues yo creo lo que dicen, yo creo lo que dice la palabra, pero a lo que se refiere aquí es creer, es hacer la voluntad del Padre. No lo más de que yo sé o yo he escuchado, sino de que yo voy a hacer lo que el Padre me está poniendo que haga. Yo voy a hacer lo que voy aprendiendo. Lo bueno que voy aprendiendo es el tipo de vida que voy a vivir. A disciple of Christ is one who believes his doctrine, one who does what the Word of God says, one who follows what God has established, not just coming week after week and continue doing the same thing, continue living the same lives, the life of sin, the life that we've been taught over the years. There's got to be a change. There's got to be an adjustment, a transformation in our lives. There's got, where people can see the difference that God lives in you. Segundo es descansa en su sacrificio, rest in his sacrifice. Ahora, descansar en su sacrificio es que estamos seguros que el sacrificio que hizo él
aplica a nuestras vidas, ¿verdad? Que tomamos parte, ahora que Él hizo un sacrificio para que nosotros podamos hacer una persona diferente, podemos hacer una persona cambiada, una persona alejada de pecado. Y entonces no solo porque lo escuchamos, sino que lo vivimos, ¿no? Lo aplicamos a nuestras vidas, ¿no? Yo voy a recibir ese sacrificio que es el Señor y voy a hacer ese cambio en mi vida para agradar a Dios, para regresarle a Dios por lo tanto que Él ha hecho por mí, ¿no? Por el sacrificio que Él hizo, ¿no? Yo voy a hacer de mi parte igualmente como en agradecimiento por lo que Él hizo, no seguir en lo mismo. You know, we must rest in His sacrifice. We must understand what His sacrifice was all about, you know, and apply it to our lives. You know, we must be sure that that sacrifice that God did, you know, that Jesus did on the cross, that it was to clear me from my sins, from all the bad things I do, all the negative thoughts I have, you know, and I can apply it to my life and make a difference, you know, that I can be thankful to God and make a change in my life to better myself, to be recognized as His child, ¿verdad? Para ser reconocido como su hijo, no lo más como una persona que viene o como su creación, sino que como su hijo, ¿verdad? Que es una gran diferencia, ¿no? Todos podemos ser creación, pero no todos somos reconocidos como hijos de Él, ¿verdad? El que es reconocido como hijo de Dios es el que en su vida aplica lo que el Señor le está mandando hacer, ¿verdad? Que hace lo que la palabra de Dios dice. You know, there's a difference between being a creation of Christ and, you know, and being recognized as a son of Christ. You know, when we are a creation is because He created us, He made us. But when we're recognized as His son, it's because we truly believe in Him, trust in Him, and obey Him for all that He says and all that He does, you know, without a doubt. Lo otro es absorber su espíritu, ¿verdad? Y entonces, tal vez podemos decir, pues, ¿qué es absorber su espíritu? Cuando nosotros estamos, tal vez, por cometer un error, una falla, un pecado, o tal vez si ya lo estamos haciendo, ¿no? Que sentimos que algo nos dice, hey, detente, ¿no? No es correcto lo que estás haciendo, que no sea una persona, pero que algo que se está hablando, ¿no? Y es el espíritu que se está hablando de que no hagas lo que estás haciendo o lo que estás por hacer, ¿verdad? Entonces en ese momento nosotros tenemos que absorber el espíritu y es aplicarlo a nuestra vida, ser obedientes. Si el espíritu te está diciendo detente, no lo hagas, entonces nosotros debemos de ser obedientes en esa parte y hacer lo que el espíritu nos está mandando, no lo que yo quiero o lo que le parece a las personas con las que estoy en el momento, sino que ser obedientes al Espíritu de Dios cuando nos está hablando y que nos está diciendo que pongamos un freno, un alto a lo que estamos haciendo. Era el tipo de vida que llevamos tal vez o el acto que vamos a hacer. You know, it's very important that we absorb, that we imbibe His Spirit. You know, it's absorbing His Spirit, doing what He is telling us. You know, many times we feel, you know, God trying to tell us something, you know, we're about to do something wrong, or we might already be doing something wrong, and God is trying to speak to us through His Spirit or through someone else, and that's when we need to absorb what He's trying to tell us. You know, we can't just let it go or, you know, ignore it. You know, if we're really a son of Christ, then we should follow Him in every step of the way and absorb and listen and obey to what He's trying to tell us. El otro es imitar sus ejemplos. You know, imitate His examples. Hemos visto mucho, nos han enseñado mucho, hemos leído mucho y sabemos tal vez la vida que llevó, ¿verdad? Y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos de imitarlo en todo lo que hizo. No, nosotros alejarlos del pecado, alejarlos del mal, hacer lo correcto, ayudarnos unos a los otros, a servirnos unos a los otros, a vivir en rectitud y en pureza. You know, we must imitate Him in all that we do, you know, imitate what God did. You know, a lot of us, or all of us, know the goodness in God, all the good things that God has done. You know, how He steered away from sin, from the bad things, from doing what is correct. You know, He followed, He did the good things, did the right things. And that's what we should do. We should follow His examples, you know, not
what we've been taught throughout the years from our parents and our ancestors, but what God has said for us. That's the life what we must do. That's the example that we must follow. Estuve viendo en lo de seguidores. Puede ser tal vez una persona que le presentes el Evangelio, que le presentes el plan de salvación. Y sí lo recibo y ya ahí se quedó y la persona ya no recibe nada más de seguimiento. Entonces la persona no se convierte en un discípulo, porque un discípulo es alguien a quien le va a seguir enseñando lo que el Señor espera de uno. Entonces, si lo más le dices, pues sí, le presentas el plan de salvación, pues ya, lo recibo, soy un seguidor y no sé más de eso, pero sé que recibí el plan de salvación, ¿no? Entonces, tenemos que entender la diferencia del seguidor y del discípulo. A follower can be someone you might present the plan of salvation and they receive it, and they might be all happy, but it ends there. There's no follow-up on the person. There's no future teachings to the person. They just received it, and that's as far as they got. That's not a disciple. A disciple is someone that continues learning and growing spiritually to help others. Otro día estuve viendo hay así lo que le llaman mega churches, ¿no? Que 35,000, 40,000 miembros, ¿verdad? Y escuchamos así, wow, mucha gente, ¿no? Pero la mayoría solamente son miembros, ¿verdad? No son discípulos, no, tal vez no se les da un seguimiento, lo único que reciben es, van el domingo, se sientan, escuchan, se levantan y se van, y así quedó y hasta otra semana. Entonces, si vemos tal vez de una iglesia de esas de 40,000 miembros, ¿cuántos de ellos son discípulos? ¿Verdad? Ellos son donde marca la diferencia, ¿no? Pueden tal vez 10% que sigan que estén tomando clases o que estén aprendiendo algo, ¿no? Pero la mayoría de ellos ni se conocen, tal vez ni se comunican uno al otro, lo más llegan, se sientan, escuchan, se levantan y se van, ¿verdad? Esos son seguidores, que nomás venimos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos y hasta ahí quedó. No estamos aprendiendo más lo que se dio esa semana, y tal vez para la próxima semana que vaya otra vez ya se me olvidó lo que hubo la semana anterior, ¿verdad? Pero es importante que haya un seguimiento, que haya un discipulado, donde podamos ir aprendiendo cada día más y más de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, del tipo de vida que el Señor espera de nosotros. I was seeing the other day, these mega churches have, 35, 40,000 members, yet they're all members. There ain't many of them, there ain't many disciples. Most of them are just members, people that show up on Sunday, hear the word, leave, and you don't see or hear from them till the following Sunday. So they don't get a follow-up on teachings of what God expects from them, of what God wants from them, of the plan that God has for their lives. So that they just become followers of Christ, where they're there every Sunday, but don't really grow spiritually, don't learn much, don't help others, don't go out and make disciples themselves. ¿Verdad? La palabra del Señor dice que vayamos y que hagamos discípulos, ¿verdad? Si vemos en Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si vemos ahí, dice ir y hacer discípulos, ¿verdad? No dice seguidores, dice que tenemos que ser discípulos, a enseñar a las personas a hacer lo que es correcto, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Que guardemos los mandamientos que el Señor ha establecido, que seamos obedientes a lo que Él nos está pidiendo y que tengamos ese valor para decir no a las cosas que no son de Dios.
You know, if we go to Matthew 28, 19 and 20, says, "Go ye forward and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. You know, so it says there to go out and, you know, teach the people, not just gather them, but teach them, you know, give them a follow-up, you know, even if it's once a week or, you know, every day of the week, and, you know, teach them what the Father expects from each and every one of us. Teach them how to live a godly life, how to live a life in obedience to the Father. ¿Verdad? Y es importante que hagamos eso, ¿no? Porque muchas veces venimos y nadie nos enseña, nadie nos explica. Tal vez podemos leer la palabra de Dios, pero muchas veces no la entendemos. Entonces es importante que nos juntemos con alguien de que pueda ayudarnos, en ese caso, a entender lo que el Señor está hablando. Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos ver un crecimiento que el Señor espera. Ahora, no para que se llene de aquí la iglesia, sino que para que se llene lo de Cristo, ¿no? Que sea para Dios, no para nosotros tener miles de personas, sino que para que alcancen ellos de conocer y poder vivir y en obediencia de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo. Y eso me trajo que muchas veces escuchamos personas que dicen, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta violencia, tanto robo, tanto destrucción, tantas cosas malas en el mundo? Y queremos culpar a Dios, ¿no? Pero la razón de todo eso es porque Dios nos ha dejado a nosotros elegir el tipo de vida que queremos vivir, ¿verdad? Nos da la oportunidad de venir a Él o de alejarlos, y muchos de nosotros no hemos querido venir a Él porque hemos deseado vivir la vida de pecado en la que hemos estado viviendo. No queremos hacer el cambio, no queremos la transformación que el Señor tiene para nosotros. You know, many times we hear people saying, you know, if God is a God of love, why is there so much robbery, murders, destruction, sin? You know, why is it? Well, simply because God has given us the opportunity for us to choose what kind of life we want to live. If we want to live, you know, according to Him, or we want to live away from Him. You know, that's the big mistake that we've done, you know, that we choose to do what we want. We don't live by God's standards, but yet when we see problems and issues, then we turn around and try to blame Him for it. No queremos vivir de acuerdo a la palabra del Señor, pero cuando miramos todos esos problemas, entonces queremos culpar a Dios, que por qué, dónde está Dios, y que no es un Dios bueno y que de amor, y por qué estamos viviendo del modo que estamos viviendo. Entonces ya cuando se nos da a entender la razón, entonces ya queremos buscar a alguien más y le echamos la culpa al diablo, ¿no? Pues no, es que el diablo y esto y el otro, ¿no? Y pues tal vez sí tome una parte, ¿verdad? Porque también interviene a que hagamos lo que es en contra de la voluntad de Dios. You know, a lot of times then we turn around and blame the devil, say, well, yeah, the devil's, and, you know, at fault for all this. Well, perhaps he is, you know, up to a certain extent. Pero una de las, ahora, ¿quiénes son los más culpables de esto? You know, who is most at fault on this? Entonces pude ver yo una parte, son los mismos que se llaman cristianos. Muchas veces escuchamos, o hemos escuchado o por ahí, ¿no? No, pues yo fuera a la iglesia, pero pues, mi vecino o un amigo, un compañero del trabajo, alguien, según es cristiano y es peor que yo, ¿verdad? O es cristiano y actúa de esta manera o actúa de la otra manera, ¿no? Entonces muchas veces nosotros mismos, por tal vez no ser esos discípulos
que debemos de haber sido y aprendido, y no solo aprendido la palabra del Señor, sino que hacerla, somos los que estamos alejando a las personas de Dios por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, por las cosas que hacemos. A lot of times, the so-called Christians are the ones who are more at fault of people not getting close to God. A lot of times you hear people saying, well, my neighbor or a person I work with or a relative, they always say, oh, well, the guy's supposedly a Christian and he's worse than I am. Or he does this or does that or acts in a different way or, has a terrible attitude. So we tend to deter people from getting close to Christ. People are always looking for a little reason why not, and they can easily find it through our attitude, to the way we act, to the way we see things, to the way we do things. Muchas veces las personas lo más están buscando una razón, por más pequeña que sea, para no buscar de Dios, y muchas veces se la damos en cualquier momento por medio de nuestra actitud, por medio de cómo actuamos, por nuestro vocabulario, por las cosas que hacemos, ¿no? A veces tal vez podemos saber a alguien en necesidad y nos damos la vuelta como que ni cuenta nos dimos. Podemos saber a alguien que esté pasando dificultades y no queremos ni arrimarnos ni a ver cómo estás o orar o extender una mano, ¿no? Siempre estamos enfocados en lo propio. Siempre queremos saber lo de nosotros primero y los demás, pues ahí al rato, ¿no? It's very important that we become those, Christians, which is, sons of God, followers of God, disciples of God, and make a difference in the world. Many times, people are looking just for a slight excuse, and we give them every right for them to steer away from God. Muchas veces es por algo que ven en la iglesia una persona, tal vez el pastor no me pareció lo que dijo, o el modo de que se expresó, o cualquier cosa, ¿no? Y decimos, pero es que la persona esa, pues, tal vez está inmaduro y espiritual. Y probablemente sí, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no hemos tomado el tiempo para enseñarles que tiene que poner la mirada en Dios y no en la persona. Y otra cosa igualmente, ahora, aunque se le enseñe eso, no tenemos nosotros ningún derecho para actuar en una forma que no sea de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. A veces queremos escucharnos decir, no, pero es que pues, soy una persona, tengo fallas, ¿no? Pero muchas veces nuestras fallas continúan. Son cosas que podemos evitar y seguimos haciéndolas. A lot of times, we try to blame the people around us. We blame the pastor. Oh, I didn't like the way he said this. I didn't like the way, his attitude or the way he presented, his preaching. We need to understand that, things don't always go the way we want. And sometimes we turn around and say, well, it's just because they haven't grown up spiritually. They haven't learned that they need to focus on God and not on the pastor or the person around you. Well, exactly, because we haven't dedicated enough time to show the person, you need to focus on God. And at the same time, it doesn't give us a right to have a negative attitude or a bad attitude towards other people. We need to, be good disciples as we begin and follow Christ every step of the way and do what His Word says, and we follow His Word. There should be no reason why we could deter someone from God. Si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, no, en realidad no hay ninguna razón por la cual nosotros debemos de servir de piedra de tropiezo para otro.
Muchas veces el problema que tenemos es que queremos excusarnos, tal vez con la persona que esté a nuestro lado, la persona que para la vista de nosotros está un poquito peor que nosotros, ¿verdad? Entonces decimos, nada, pues, ahora debes de ver tal persona, ¿no? Si te quieres aquejar, ¿no? You know, we always tend to try to blame someone, compare ourselves to someone that might be just in a little worse shape than us, according to our eyes, and we try to excuse ourselves over that. O decimos, estoy en proceso. ¿Verdad? Es una que siempre escuchamos, ¿no? No, es que estoy en un proceso. Ahora estamos en un proceso desde antes que naciéramos, ¿verdad? Porque el Señor nos había escogido desde antes que naciéramos. Entonces, si no hemos progresado, es porque no hemos querido. No, no es por el proceso que llevamos, sino que porque no hemos querido. No hemos querido dejar el tipo de vida que hemos estado viviendo, y entonces por eso no podemos progresar. Sometimes we say, well, I'm in the process, God knows that, I'm doing changes. We've been in a process since before we were born. God shows us since before we were born, and, there's no reason why we can't progress. If we haven't progressed far enough, it's simply because we don't want to. We don't want to quit living the life that we're living. We want to continue living the life of sin and the life of the desires of the flesh. And that's what keeps us from being able to get closer to God. Ahora queremos seguir viviendo en los deseos de la carne, en la vida de pecado, y es lo que nos está, lo que no nos está permitiendo de que nos conectemos con Dios, de que conozcamos más de Dios, que podamos vivir de acuerdo a lo que Él estableció. A veces decimos, pues no es tan mal lo que estoy haciendo. Ahora, para el Señor, ¿está mal o no está mal? No hay a medias de que pues está bien, ¿no? Ahí la llevo. No se trata de eso, ¿no? Se trata de voy a hacer lo que el Señor me pide o no lo voy a hacer y se acabó. We can't be in the middle and say, well, I'm working on it. It's either you're in or you're out. With God, there ain't no in between. You're either for God or you're against God, and that's all there's to it. O a veces nos queremos excusar, decir, no, si supieras lo que estoy pasando, me entendieras, ¿verdad? Si nos pusiéramos a enfocarnos lo que pasó Jesús por cada uno de nosotros, entonces entendiéramos, ¿verdad? Entendiéramos y hiciéramos un cambio en nuestra vida por medio de agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? No estuviéramos cada día buscando un pretexto porque no puedo avanzar, porque me cuesta mucho dejar esto. Si en realidad entendiéramos el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Sometimes we say, oh man, if you only knew what I was going through, you'd understand why I continue doing what I'm doing. If we really understood, what God did for us, what Jesus did for us on that cross, that sacrifice He did, then we'd have a different mentality, then we would think different of all these little excuses we use as to why we can't change, as to why it's so hard for us to change. O si no decimos, me había visto unos años atrás, ahorita ves la diferencia y ves que sí le estoy echando ganas, ¿no? Ahora, no toma años para hacer un cambio. Tal vez tome años para tomar la decisión de hacer un cambio, pero para hacer el cambio no tarda uno. Yo en mi vida personal, yo tardé años tras años en decidir, ok, yo quiero de Cristo. Pero en el momento que yo decidí, entonces mi vida fue transformada y dejé todo lo que yo estaba haciendo por seguir a Cristo, por agradecimiento, porque pude entender el sacrificio que Él hizo por mí. Sometimes say, well, believe me, if you'd have seen me a few years ago, you can see that I've made a difference in my life. Yeah, but it doesn't take years not to make a difference. It might take years for you to decide to go forward and change. But once you decide, once you understand what God has done for you, then, it doesn't take long. My personal life, it took me a few years for me to decide to follow God. But once I did,
it didn't take long for me to get transformed and live according to what God wants or what God expects from me. Entonces, cuando decimos o queremos excusarnos o esos protestos o que ya le llevo, que estoy mejor que tal persona, es igual como dice en Romanos 22, del 18 al 19. No, Romanos es sí, ¿verdad? Ok, Mateo. Dice, por tanto, ir y hacer, ok. Sí, esa es Apocalipsis 22. Dice, yo te testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de esas palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Entonces dice aquí, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere. Entonces, si nosotros empezamos a meter excusas por qué yo no puedo, entonces nosotros estamos añadiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo digo, no, pero es que estoy mejor que tal persona, ahora la palabra no dice que te compares, sino que seas imitador de él. Entonces, si nosotros empezamos a agregarle aquí, decir que por esto o lo otro, o si si miraras lo que yo estoy pasando, entendieras, nosotros le estamos agregando a la palabra del Señor, estamos agregando excusas por la cual yo puedo seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Igualmente dice, si alguno quitare de las palabras, ¿no? Entonces, a quitar la palabra es lo mismo, es no hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Que no puedo, que estoy en un proceso. Pero la palabra del Señor no dice que vamos en proceso, la palabra del Señor dice, sígueme. Ahora si vemos donde dice, sígueme, deja lo que estás haciendo, ¿no? No dice, vamos caminando, ¿no? Ahora sígueme y se acabó, ¿no? No hay que al rato o que mañana o déjeme terminar lo que estoy haciendo, ¿no? Ya ver los que quisieron terminar lo que estaban haciendo, les dijo que no los esperó. ¿Verdad? Porque si cuando te dice que lo sigas, es exactamente que lo sigas. Dice, most of us here should already have disciples under us. La mayoría de nosotros ya debemos de tener mínimo un discípulo cada uno, una persona que esté bajo de nosotros, que les estemos enseñando de la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros ya tenemos tiempo aquí que ya hemos aprendido suficiente para poder tomar a alguien y enseñarlo. Yo recuerdo una persona que años atrás, cuando empezamos a tener células en las casas, esa persona nos dijo, no, es que me hicieron una pregunta. No supe contestarla, pero les dije a los de la clase, a la próxima semana les traigo la respuesta, ¿no? Ahora, yo admiro a esa persona porque tuvo el deseo, ¿verdad? Tal vez se sentía que le hacía falta, pero tuvo el deseo de querer obedecer a Dios y compartir lo que el Señor le estaba enseñando a ella. La mayoría de nosotros hemos tomado clases, hemos venido por años, hemos aprendido, sabemos lo bueno, lo malo, sabemos qué modo debemos de comportarnos, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos tomar a alguien y igualmente irlos enseñando, irlos instruyendo, irlos discipulando a lo que el Señor espera de nosotros. Most of us here should already have someone as a disciple. Most of us here already know enough to where we could share with someone, teach someone, what God expects from each and every one of us. I know there's one person here that, years ago when we started having, teachings in the homes, this person came across a question that they asked and didn't have an answer, and the person said, well, you know what?
let's leave it for next week, and I'll get some more information and I'll bring that answer back. That's great. The person had that desire to serve and teach others, do what God was commanding them to do. That's what we should all do. Right. Hacemos más o menos como 30 aquí, ¿no? Si cada uno tomáramos una persona para discipular, ponle en un plazo de 6 meses, ¿verdad? En 6 meses fuéramos lo doble, 60. Y si esos 60, igualmente, por 6 meses tomaran una persona cada uno, pues eran 120. Y si es 120, hiciéramos lo mismo, ¿no? Otros 6 meses, pues éramos 240. Y si hiciéramos lo mismo, ahora 480 personas ya en 2 años. ¿Verdad? Y no para que llenara la iglesia, sino que para el Señor, ¿no? Y para el Señor y para que esas personas fueran salvas, pudieran ser discípulos, pudieran conocer y estar trabajando y fuera un mejor lugar alrededor de nosotros, porque no fuéramos solo nosotros los que estamos aquí y que no saliera de aquí lo que el Señor nos está mostrando, lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está mandando. There's about 40 people here, so we each took a disciple, in 6 months, we double that and we keep going, and it wouldn't be to fill the church, but it would be, to do the right thing, to be in obedience to what God is asking for us to do, what God is sending us to do. Si vamos a Génesis 1:28, we go to Genesis 1:28, el Señor los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces hay que fructificar, ¿no? Fructificar es dar del fruto del que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha enseñado, las bendiciones que Él nos ha dado, y ser multiplicados y llenar la tierra. Llenar la tierra de discípulos de Dios, no de amigos o compañeros o algo, ¿no? Que debemos nosotros a tomar a esas personas, enseñarles de Cristo para que podamos todos vivir más a gustos, podamos vivir en obediencia, haciendo lo que el Padre nos está pidiendo y hacer lo que es correcto. It says, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So God is telling us to be multiplied, to go out, reach souls, reach the lost people, teach them and bring them to Him. Es lo que nos pide el Señor, que nosotros hagamos eso, que vayamos, nos multipliquemos, que ahora no multiplicar en amistad o tener grupos para diferentes cosas, sino que para mostrarles, enseñarles lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera de ellos. If we multiply as disciples, not just as followers, I can pretty much guarantee you that it would be a better world. Si nosotros nos multiplicamos como discípulos en vez de seguidores, que si les puedo garantizar que tuviéramos un lugar más cómodo, un mundo mejor, donde hubiera ese respeto, esa obediencia a Dios y no hubiera tanta maldad como la que hay ahorita. Pero no hemos sido transformados simplemente porque no hemos entendido que es un privilegio seguir a Dios. ¿Verdad? Lo hemos tomado como que, pues ahí está, si lo quiero, ¿no? Pero es un privilegio poder ser reconocidos como hijos de Dios. Es un privilegio poder obedecer a Dios, ¿verdad? Y hacerlo de todo corazón, no simplemente porque está escrito en su palabra. It's a privilege. We haven't been transformed because we haven't quite understood that it is a privilege
to know God. It's a privilege to be a disciple of God, to be able to be under Him and be recognized as His son. We just see it as another thing, perhaps, or, something I can get to later. Let's not waste any more time. Let's be obedient to God and do what God is calling. Hay que ser obedientes a Dios y hacer lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? No podemos culpar a nadie más tal vez por la razón en la cual no hemos avanzado, sino en nosotros mismos, porque no le hemos echado ganas. Para otras cosas personales, trabajo, deporte o los hobbies, lo que hagamos, ¿no? Sí, hacemos más esfuerzo para aprender y aprender los trucos y aprender cómo hacerle, ¿no? Pero para la palabra del Señor, como que no queremos echarle ganas, ¿verdad? Queremos que nos llegue y ya está ahí, está bien, y con eso me contento. No se trata de eso, se trata de querer avanzar más y más cada día y acercarnos más a Dios y hacer ese ejemplo que Él espera en nosotros, a imitar a Dios en todo lo que hacemos. We can't blame no one but ourselves for not, being close to God, not understanding the privilege that we have, not living in righteousness. God is there knocking. El Señor está ahí tocando la puerta esperando que nosotros abramos. Ahora, si nosotros abremos, pues Él nos recibe, y si no, nos va a dejar que nosotros hagamos lo que quieramos. Pero las bendiciones son para nosotros si nosotros contestamos esa puerta. Y si no, entonces vamos a tener dificultades, ¿verdad? No podemos seguir viviendo como seguidores, porque viviendo como seguidor muchas veces estamos viviendo en desobediencia, porque un seguidor por lo normal no va vivir de acuerdo a la palabra del Señor, sino que va a venir lo más para escuchar y escuchar y escuchar, y no va a crecer espiritual, no va a avanzar, va a siempre seguir en lo mismo. Llegamos a Mateo 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, muchos de los seguidores son lo que son, ¿no? Decimos que amamos a Dios y todo, pero no lo mostramos. No hay frutos, no hay hechos en nuestras vidas, más que venir domingo tras domingo, escuchar su palabra, irnos y seguir haciendo la misma persona que hemos sido por los últimos 5 o 10 años o el tiempo que haya sido. It says, these people draw nigh unto me with their mouth and honors me with their lips, but their hearts are far away. A lot of times we do that. We come and we sing and we praise and we say we know God, but from our lips out, our heart is somewhere else. Our heart is filled with, with sin, with, things that don't pertain to God. It says, but in vain they do worship me, teaching for doctrines and commandments of men. That we change things, we do things according to what we think is right, what we think is fair on our end, not what God is expecting from us. Queremos hacer las cosas, las que yo pienso, pues está más o menos, ¿no? No se trata de más o menos, se trata de hacer lo que el Señor nos está pidiendo, de vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. No lo estableció para que podamos nosotros escoger, pues esto sí me gusta y esto no, sino que para vivir de acuerdo a lo que está establecido. ¿Verdad? En su palabra dice que no podemos añadir ni quitar a lo que Él puso. Entonces tenemos que entender eso. Sí, por último vamos a Hebreos 10:26. For last, let's go to Hebrews 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces dice ahí, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nosotros. Entonces el sacrificio que hizo Jesús, si nosotros seguimos pecando voluntariamente, entonces ya ese sacrificio que hizo Jesús no es para nosotros.
Eso es para los que le creen, los obedecen y quieren vivir de acuerdo a lo que Él estableció. Dice, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, we remain as no more sacrifice for sins. So whatever sacrifice, the sacrifice that Jesus did for us on that cross, if we continue to sin willfully, then that sacrifice is not for us. That sacrifice is not going to make a difference in our lives. It's not going to change our lives. And then it says, but a certain fearful looking for judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Entonces, si nosotros queremos seguir pecando y así voluntariamente sabiendo que estamos en lo mal y no queremos un cambio en nosotros, entonces hay que ponernos en mente que nosotros no vamos a ir al cielo, sino que vamos a ir directamente al infierno. Y es la decisión que tenemos que tomar, y no hay de una ni otra. Es simplemente nosotros somos los que vamos a decidir, vamos a tomar esa decisión, y no vamos a poder culpar a Dios ni a nadie por la decisión que nosotros tomamos. Entonces es lo que el Señor me dio. Espero que sea de bendición, que podamos aplicarlo en nuestras vidas y a ver si hay cambios o ajustes que tengamos que hacer, si vamos a entender lo que el Señor nos quiere dar, si vamos a tomar lo que el Señor nos está dando, de que debemos ya nosotros a ponernos a trabajar, a servir, a tomar personas, a ser los discípulos, a enseñarlos lo que el Señor nos ha enseñado. It's up to us if we want to follow God and do the right things, take someone under our wing as our disciple and teach them, what many people have done with us. It's either we live in obedience or we don't. And that's plain and simple. There's nothing else. We can't blame God for our wrongdoing. We can't blame anybody but ourselves. If we want to do what is right, we want to please God, it's on us. Nobody's going to make that choice for us. Nobody's going to change anything but ourselves. Amén. Es lo que tenía, no hay nadie que nos va a cambiar nuestra opinión más que nosotros mismos. Ahora, y no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a nadie si nos va mal por las decisiones que tomamos, ¿verdad? Más que a nosotros mismos. Father, I thank you for your word. Father, I ask, Lord God, that this word may have been a blessing, Father, to others, Father, as it was to me, Lord God, that we may apply that to our lives, that we, Father, may begin to live in obedience, Lord God, that we, Father, may follow, Father, what you have established, Father, that we may help others, Father, get to you, Lord God, come to you and get to know you, Lord God, and follow you, Lord God, and live in obedience, Father, that we may take someone as a disciple, Lord God, and teach them, Father, what right from wrong, and let them understand, Father, how important it is, Lord God, to follow your commandments. We thank you, Father. Amen.